que es el tema de la justicia independiente y también del tema de la corrupción. Vamos a hablar así a grosso modo, porque mucha gente entiende que la frase justicia independiente es una frase nueva o que es algo nuevo, o que es algo que se inventó en este gobierno. Y hay que decir que de acuerdo a la Constitución de la República hay una división de el Estado Dominicano en 3 poderes. Y estos 3 poderes son independientes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Se supone que cada uno funciona de manera independiente. Y eso lo establece la ley. Así que conforme a nuestra Constitución, el tema de la división de los poderes del Estado establece que obviamente la justicia es independiente de los demás poderes, ¿verdad? Entonces, el término justicia independiente no es un término nuevo. Ahora bien, hay un videíto por ahí, señores, de una vista que hubo en el Consejo de la Magistratura, en donde Jan Alain se la lució en esa ocasión. Pero qué caro le ha salido a Jan Alain ese momento histórico que yo creo que se quedará por siempre en su memoria, la cara de la que hoy es Procuradora General de la República. Hay un videíto ahí, señor director, en donde me parece, yo no sé, lo voy a dejar a consideración de ustedes, que ahí nace lo que hoy la gente conoce como justicia independiente. Vamos a poner un poquito del video, señor director, de la entrevista de Jan Alain a la magistrada Miriam. Circuló en las redes sociales y en algunos medios de comunicación la versión de que la magistrada Miriam Germán Brito sostenía frecuentes reuniones con el imputado Víctor Díaz Rúa en su villa en San José de Ocoa. Posteriormente, la magistrada Miriam Germán reconoció mediante comunicación de fecha 23 de mayo del 2017, que fue publicada en todos los medios, tener una relación de amistad con Díaz Rúa. En todo este asunto, yo he visto Twitter refiriéndose a mí, algunos voluntariamente y otros por encargo. En cuanto a la amistad con Díaz Rúa, yo dije que no iba a conocer ni como juez de instrucción especial, ni como juez del Pleno. Y así ha sido. Si el procurador, con su servicio de inteligencia, tenía todas sus informaciones, cuando yo subí a la medida de coerción, debió recusarme. Y sencillamente subí ahí porque decidí que era muy cómodo para alguien que no quisiera un juez ir por ahí poniendo un Twitter y diciendo lo que le diera su bendita gana. Entonces, así eso le permitía a cualquiera elegir el juez que quisiera que lo juzgara. En cuanto a la amistad con Víctor, la mantengo, me ha tratado con un respeto extraordinario. Él me visita, no tan frecuente, y hemos coincidido en diferentes sitios. Yo me voy hasta, sin querer así me voy a reír. Ay, porque uno ve este video y como la gente comenzó a escuchar la palabra de justicia independiente, luego de que ganó el Partido Revolucionario Moderno, y se entendía que esta lucha, esta independencia de la justicia, la representa en estos momentos la magistrada. Pero yo creo que esa justicia independiente nació ahí. Yo creo que el peor error de la vida de Jan Alain fue haberse prestado de mandadero, porque yo lo sentía a él como un muchacho demandado. A él le dijeron, mira, di esto, y te dejaste usar, mi amor. Ya tú sabes que tú eres que está cobrando en esta vuelta, como decimos en buen dominicano. Pero ahí vemos, y de verdad ya de manera más seria, la justicia independiente no es un asunto nuevo. La justicia independiente es una figura que está en nuestra Constitución, que ahora se dice que es independiente porque quizás en otros momentos políticos no se habían visto tras las rejas, políticos del nivel de los casos que se han ido procesando en los últimos tiempos, que si ustedes se dan cuenta se arrancó bien, pero la cosa como que al final no se está viendo muy clara.
Pero yo quiero que hablemos un poquito, porque cuando hablamos, por ejemplo, de esta justicia independiente, se ha interpretado que esta justicia lo que iba a hacer era recuperar lo robado, que se ha hecho un sinnúmero de cosas para lograr eso, y juzgar a lo que llamamos delincuentes de cuello blanco, porque esta gente que está presa, que ha sido procesado en los diferentes casos, ahí tenemos el Antipulpo, tenemos el Medusa, tenemos Coral 5G, señores, hasta ya ustedes saben, estos casos realmente son de criminales de cuello blanco, crímenes que son difíciles de rastrear y que son cometidos en su mayoría por personas con una capacidad económica y con cierto nivel social. Miren, ahí está la definición de los delitos de cuello blanco, que son aquellos en los que el delito o el crimen suele realizarse por personas con un estatus, como le dije anteriormente, socioeconómico alto. Los delitos de cuello blanco son comunes, como son el tráfico de influencia, el fraude, el lavado de dinero, mírenlo ahí, la quiebra fraudulenta, la malversación de fondos económicos, la delincuencia organizada. Si ustedes se dan cuenta, este delito de cuello blanco describe perfectamente todos estos delitos que han sido cometidos por las personas que han sido procesadas de alto perfil, que fueron funcionarios del gobierno, personas que ostentaban una posición de relevancia dentro del gobierno, y en el caso nuestro también en las Fuerzas Armadas. Ahí vemos que esta justicia independiente, que yo creo que se abrió, o la gente entendió que inició con esta situación que se dio con la señora Miriam, que al final, si ustedes se dan cuenta, doña Miriam pasó por una situación difícil, porque yo creo que más canalla Jan Alain no puede ser. Si ustedes se sientan a ver esta entrevista completa, fue un total atropello de Jan Alain hacia la señora Miriam Germán, en donde incluso temas personales de su hijo, señora, hay cosas que no se tocan, hay cosas que son intocables, y yo creo que Jan Alain pasó la línea de lo permitido en este tipo de casos. Y también el poner al frente de la Procuraduría a Miriam Germán, de una manera u otra también le dio la oportunidad como de darse su vengadita. La verdad hay que decirla. Y se ha visto esto. Ahora bien, de los casos que se han ido procesando, vimos el caso Antipulpo, que fue el caso más sonado en principio, cuando vimos que funcionarios lo sacaban de su casa en franelita, y el famoso tema que se armaba en las redes sociales, que le decían duerman con ropa. Bueno, pues duerman con ropa. Esto era un lema que se usaba mucho cuando se entendía que se iba a buscar a algún detenido. Ese es el caso de los Corales, esos son los generales. Pero el caso Antipulpo tenía ahí incluso el hermano del expresidente de la República, Danilo Medina, Alexis Medina, que dicho sea de paso, recientemente le fue cambiado a la medida de coerción a él y a otros de este expediente. Al final de cuentas, vimos también que con la designación de Miriam Germán en esa lucha de la justicia independiente, ahí también designaron a los chicos fantásticos, los gemelos fantásticos, que yo siempre he dicho, la Batichica de la justicia y Wilson Camacho, que es el Robin de Batman. Por ahí, miren la fotico, miren eso, miren qué belleza. Ahí ustedes ven a la Batichica y a Wilson Camacho, que han sido los compañeros que eligió Miriam Germán para esta lucha por hacer independiente la justicia, y que hay que decir la verdad, estos dos magistrados lamentablemente han hecho de su papel como fiscales una película de Netflix en cada momento que le ha tocado dar declaraciones sobre un caso. Muchos de estos casos en donde ellos se daban golpe de pecho, que esos casos eran blindados, que si no sé cuánta página, yo creo que hay páginas que no se saben, que nunca se van a leer de estos famosos expedientes, y que de una manera u otra, ojo, hay que decir, sabemos que el tema del cambio de la medida de coerción ha sido porque se han vencido plazos para investigar y llevar a un juicio de fondo estos expedientes, pero al final hemos visto que han tenido que cambiar la medida, y yo entiendo que de una manera u otra
ha sido una derrota hacia el Ministerio Público, porque ustedes hablaron mucho. Incluso cuando comenzaron a televisar estas audiencias, todo el mundo se quería lucir, todos los abogados se querían lucir, uno veía a la Batichica muy empoderada, incluso nosotros pudimos ver algunas de estas audiencias en donde más que medida de coerción parecía que se estaba conociendo un juicio de fondo, en donde todo el mundo quería lucírsela y hablaban de pruebas, cuando realmente lo que tenía era que hablarse de arraigo, en donde se entendía que se iba a conocer si esas personas que estaban siendo procesadas tenían arraigo suficiente para no irse o no salirse del proceso y que pudieran asistir de manera fluida a estos procesos. También vimos cosas raras en estos expedientes, muchísimas cosas que salieron a relucir, pero ahí vemos ya Lacey Medina está en su casa, pasó el 31 en su casa, también de los casos Coral G, vemos el famoso caso de la pastora Rosy conjuntamente con Adán Cáceres, que también están en su casa. Entonces, al final, el único que todavía guarda prisión, adivina, ¡fua! Yana Alain, ay, Yana Alain, mi amor. Y hay que decir la verdad, en el caso de Yana Alain, yo creo que fue la mejor medida de coerción que pudieron haber elegido, porque el hombre dio indicio de que se quería zapatear del proceso cuando fue interceptado en el aeropuerto. En el caso de los demás imputados, que en una medida de coerción yo sé que no iba a haber problema de que no tuvieran arraigo o que no pudieran demostrar que no se iban a retraer del proceso, pero yo entiendo también que esta medida de coerción que se le aplicó a alguno de estos imputados fue prácticamente una pena anticipada, cosa que para mí no era parte del debido proceso, porque teníamos unas cuantas medidas de coerciones que se podían elegir para que estas personas pudieran estar dentro del proceso, pero el hecho de haber durado tanto tiempo en la cárcel preventiva y ahora tener que cambiar la medida de coerción, deja como a la imaginación, como ha pasado en otros casos, que al final de cuentas en estos casos no va a pasar nada. Se dice que obviamente ellos tienen arresto domiciliario, que se sigue investigando el caso para conocer si hay o no indicios suficientes para llevar estos casos a un juicio de fondo. De todas maneras, ya estos implicados en estos casos, aún no teniendo una sentencia irrevocablemente juzgada, moralmente está muerto en la sociedad dominicana, ya han estado presos por 18 meses, pasando todo lo que se debe pasar, y yo creo que de una manera u otra, quizás la sociedad dominicana necesitaba de una manera u otra ver que los de cuello blanco también cogieran su luchita, que durmieran en el suelo, que pasaran su hambre en La Victoria y en Najayo, pero al final, miren la mirada de Yana Alain. Yana Alain está en una situación verdaderamente difícil, aunque ya se está cumpliendo también el plazo de su prisión preventiva, y al final tendrán que tomar una decisión conforme al debido proceso con relación a Yana Alain. Posiblemente Yana Alain también le sea cambiada la medida de coerción, gústele o no le guste al Ministerio Público, porque la ley es para todo. Pero Yana Alain le ha tocado, yo creo que ese mandadito que hizo Yana Alain en ese momento le ha salido carísimo.